Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Sixman, donde hoy os traigo un vídeo que ya os prometí hace como 3 o 4 vídeos y que estoy preparando porque vamos hoy a hacer un vídeo de nuevo donde vamos a hablar sobre muchos jugadores, pero esta vez vamos a hacer un vídeo que yo además tenía bastantes ganas, ya que vamos a repasar cómo ha sido la temporada de los rookies dentro de la NBA, por lo que vamos a hablar por lo tanto del draft 2024. Os he comentado, personalmente era un tema que yo tenía bastantes ganas de grabar, ya que creo que es un muy buen momento de la temporada para comentarlo, ya que al final ya hemos visto un gran ejemplo de lo que son estos jugadores dentro de la liga en su temporada rookie, y prácticamente está terminando, quedan ya 10 partidos de temporada y al final, dentro de poco se van a venir ya mis premios finales con los All NBAs, los All Rookies y todo, entonces creo que es un buen momento para daros mi explicación de lo que ha sido los rookies. Y he de decir una cosa, y es que antes de meternos jugador por jugador, porque lo que vamos a hacer es analizar 10 jugadores muy en profundidad y luego voy a comentar por encima otros 20 para hablaros de un poco los que para mí han sido los 30 rookies más interesantes este año o los que más se merecen la pena sobre ellos, sino que además quiero comentar una cosa, y es que no me parece justo decir que esta cama de rookies ha sido decepcionante porque no había reales expectativas con ellos, entonces creo que eso hay que tenerlo en cuenta. Al final creo que han podido hasta sorprender un poco inclusive de lo mal que se hablaba de ellos. Yo no esperaba que fuesen a ser buenos, ni mucho menos, en plan, ni jugadores increíbles, ni mucho menos, pero tampoco esperaba que fuesen a ser un desastre, como mucha gente decía, que iban a ser jugadores lamentables, que no iban a aportar, que no iban a tener potencial. Hemos visto que hay jugadores muy interesantes y los 10 jugadores de los que voy a meter más en profundidad, quiero que sepáis que no son los 10 jugadores que yo considero los mejores. He metido los 10 jugadores que más me apetece a mí hablar de ellos un poco más en profundidad, porque son los que más me han gustado, porque me parecen jugadores que van a ser mucho más interesantes a futuro. Porque os digo un ejemplo, Zakidi, que a más tarde hablaremos de él, no he puesto sus estadísticas y hablaremos de él un poquito más por encima, porque no me apetece tanto hablar de él, porque me parece un jugador que, bueno, que es interesante, pero sin más. Y sí que me parece probablemente uno de los que han sido 5 mejores rookies del año, ¿vale? Entonces, vamos a empezar con el gran olvidado de esta temporada, que es Jared McCain, ¿vale? Sí, no le quería dejar fuera del vídeo porque claramente fue el mejor rookie hasta que se lesionó de toda la temporada. Y Jared está haciendo una temporada increíble, o sea, estamos hablando de un jugador de 21 añitos que venía de Duke y que fue seleccionado por los 76ers en el pick número 16 y que al final promedió en su momento, que jugó solo apenas entre 21 o 23 partidos, si no me equivoco, promedió 25,7 minutos, 5,3 puntos, 2,4 rebotes, 2,6 asistencias, 0,7 robos, 0 tapones y 1,6 pérdidas, sobre todo con lo que más sorprendió que fueron sus porcentajes de tiros de campo, con un 46% en tiros de campo, un 38% en tiros de 3 y un 87% en tiros libres. Sinceramente, a mí Jared McCain me sorprendió, pero creo que a todo el mundo nos sorprendió en cierta parte. Lógicamente sí que sabíamos que era un jugador que venía de Duke con una gran capacidad anotadora, que era uno de los mejores tiradores que venía al draft, lógicamente no tanto de catch and shoot, sino de generarse su propio tiro, lo cual probablemente tenga aún más mérito siendo rookie. Pero para mí lo más interesante es que Jared McCain consiguió adaptarse un poco a un rol de combo guard muy necesario en los Sixers y que creo que va a ser increíble para ellos el año que viene, desde esa posición probablemente de sexto hombre, donde veamos a Tyrese Maxey empezar de titular probablemente con Quentin Grimes, y probablemente Jared McCain sea ese combo guard revolucionario de banquillo, que para mí, los quería comentar, es que lo que más me destacó de él es que supo acoplarse muy bien también a jugar sin balón, que era algo que yo no tenía tan claro, porque era un jugador que sí que es verdad que era muy bueno con balón, generando sus propios tiros, tanto tras bote como tras recibir, pero siempre en general generándose más que recibiendo y tirando, y creo que eso es algo que hizo muy muy bien, sobre todo no tener problemas para irse a las esquinas y tirar muy bien de las esquinas, también de 45 grados. A mí me gustó mucho Jared McCain, creo que a todos, porque además es un tío que era muy smooth con sus movimientos, de verdad, molaba mucho de ver, y fue una pena porque claramente está siendo el rookie más interesante, el que más estaba sorprendiendo y sobre todo el que mejor era con diferencia del resto. Pero bueno, yo tengo grandes esperanzas para él. Creo que la gente tiene que estar preparada a que Jared McCain probablemente no tenga un gran segundo año y que probablemente a lo mejor tenga un estancamiento, entrecomilladamente, pero es que tener un año así el año que viene sigue siendo increíble para un jugador de segundo año que no se le tenían esas expectativas. Entonces, para mí, Jared McCain, un mutado positivo porque es un auténtico jugadorazo, ¿vale? Ahora vamos a pasar al segundo jugador del que me apetece hablar, que es el que ya os he comentado muchas veces, que ha sido mi rookie favorito y que es el que voy a apoyar mucho de esta camada, que es Bob Carrington, ¿vale? O Carlton Carrington, como queráis decirlo.
Bob al final era el jugador más joven de todo el draft en meterse y subió mucho los draft boards los últimos días y al final acabó siendo drafteado por los Washington Wizards en el puesto número 14 del draft. Y al final es un jugador que la Universidad de Pittsburgh lo hizo bastante bien, sobre todo para el hecho de que era tan joven y un jugador tan inexperto. Y creo que para mí lo más sorprendente de esta temporada de Bob, además de sus estadísticas que ahora os leeré, es la capacidad de aprendizaje que ha tenido a lo largo de la temporada. Como otro jugador de los Washington Wizards que hablaremos más tarde y como muchos jugadores que ha habido en este draft. Creo que lo más importante es que ha habido muchos, como Bob, que cuando entraron a la NBA hicieron cositas muy interesantes y a pesar de que no hayan tenido un incremento o a lo mejor se hayan estancado durante toda la temporada con las mismas estadísticas, el incremento en su juego, en su capacidad de leer del baloncesto o de saber jugar al baloncesto en general mejor. Creo que Bob Carrington es un ejemplo fantástico, que además tiene el mejor juego de mid-range de todos los rookies, pero con diferencia, o sea, tiene un mid-range letal y os recomiendo que lo veáis algún partido. Y nada, o sea, que está promediando 29,2 minutos, 9,1 puntos, 4 rebotes, 4,1 asistencias, 0,7 robos, 0,2 tapones y 1,6 pérdidas, tirando un 40% en tiros de campo, un 33% de 3 y un 82% en tiros libres. ¿Por qué quiero remarcar un poco sus tiros, sus porcentajes de tiro? Porque creo que al final es un jugador que, como os comento, tiene un gran tiro de midrange y que creo que va a perfeccionar mucho a lo largo de su carrera porque le sale bien, es una buena mecánica, tiene un tiro rápido, además confiable y que le entran los tiros. Pero creo que tanto ese porcentaje de tiros libres como ese porcentaje de 3 que está teniendo esta temporada, creo que te enseña que va a poder expandir su juego hacia la línea de 3, a lo mejor no siendo un tirador de 40%, pero sí que siendo un bastante buen tirador de 3 y a mí es un jugador que me gusta mucho, es un combo guard, no creo que sea un base puro ni mucho menos, pero creo que puede ser una pieza muy interesante para el futuro de los Wizards porque tampoco me parece un mal defensor y a pesar de que no es buen defensor tampoco, es que es muy joven, ¿vale? Es un jugador que en el fondo está muy verde y que está rindiendo mucho mejor de lo que cualquiera se podría pensar. O sea, creo que es un tío que tiene un margen de mejora increíble y creo que eso lógicamente hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Un caso muy parecido al de Bob Carrington y que también ha sido uno de los rookies que yo más voy a apoyar y que más me gusta, Matas Buzelis. Le he puesto con la bandera estadounidense, también podría tener la lituana, pero al final el jugador con doble nacionalidad que fue drafteado más bajo y cayó más bajo, yo creo que de lo que pensábamos la mayoría, yo pensaba que iba a ir sobre el pick 6-7, fue drafteado por el pick 11 por los Chicago Bulls. Y al final, Matas Buzelis creo que está haciendo una temporada bastante por debajo del radar porque al final sus números brutos no están siendo tan increíbles, ya que está promediando 17,5 minutos, 7,7 puntos, 3,1 rebotes, 0,8 asistencias, 0,3 robos y 0,9 tapones, con 0,8 pérdidas, tirando un 44% de tiros de campo, un 33% de 3 y un 86% en tiros libres. Tampoco os dejéis encariñar mucho por ese porcentaje de tiros libres, porque es un jugador que prácticamente no va a la línea, no se debería deciros ahora mismo, pero creo que va como una vez a la línea de media por partido. Pero bueno, está bien que tenga un buen porcentaje de tiros libres porque sabéis que eso es un buen indicio de que puede ser un jugador que desarrolle un tiro, pero es que para mí eso no es lo más importante. Para mí lo más importante es que Matas Buzelis en su momento, cuando él jugaba en high school, era un jugador que tuvo un muy buen tiro de 3 y que en general tuvo un muy buen tiro, y el año pasado cuando jugó en G-League Ignite tuvo un tiro terrible. Entonces yo personalmente pensaba que eso se juntaba con que era un jugador que, aunque para mí es uno de los jugadores con potencial más alto del draft sin ningún tipo de duda, y que el otro día hizo una noche increíble donde metió, si no me equivoco, 31 puntos, es que ha tirado muy bien de triple esta temporada. O sea, para mí, yo pensaba que iba a tirar mucho peor, que iba a ser un jugador que iba a tener, pero no os digo que yo pensaba que iba a tener un tiro de 22-23% de 3 toda la temporada, y aún así yo confío muchísimo en él, pero es que me ha sorprendido, o sea, me ha hecho aún más confiar en él, apoyarle aún más. Yo estoy completamente subido en el barco de Matas Buzelis y a mí me parece un jugador súper interesante que si sigue desarrollando sobre todo su comprensión de baloncesto, creo que defensivamente le va a ayudar un montón. Y la verdad es que yo estoy muy emocionado con él porque creo que es una perlita que han encontrado los Bulls, que tampoco es que han encontrado nada porque era un jugador que en su momento estuvo proyectado el número 1 del draft, pero creo que hicieron bien en apostar por él porque creo que verdaderamente no se van a arrepentir, ¿vale? Ahora vamos a pasar al que para mí tendría que ser el rookie del año. Yo ya lo he dicho que Stephon Castle es buenísimo, pero Jalen Wells sin ningún tipo de duda debe ganar el rookie del año. Es un jugador que fue seleccionado en el pick 42 o 40 no, perdonadme, 39, que me he equivocado. Era un jugador veterano que jugó, si no me equivoco, en Washington State la temporada pasada y sinceramente, o sea, está haciendo una temporada increíble. Un jugador que sí que es verdad que era más veterano, que tiene ya 21 años, pero que alero, o sea, titularísimo de los Grizzlies de esta temporada, de un equipo que está tratando de pelear por estar lo más arriba en las posiciones de la clasificación oeste, y al final está promediando 25,8 minutos, 10,6 puntos, 3,3 rebotes, 1,7 asistencias, 0,5 robos, 0,1 tapones y 0,9 pérdidas, tirando unos bastante buenos porcentajes de 43% en tiros de campo, 36% de 3 y 81% en tiros libres, que al final sí que son unos porcentajes bastante average, pero
que es un jugador de segunda ronda. O sea, no sé si nos paramos a pensar eso, pero para mí, yo lo que quería invertir mi tiempo en hablar en Jalen Wells, sin ningún tipo de duda, es que no sé si estáis viendo mucho o poco los partidos de esta temporada de los Memphis Grizzlies, pero Jalen Wells, lo más importante de todo es que está siendo el defensor primario del mejor jugador ofensivo rival, y eso en una plantilla donde tienes jugadores de un talento defensivo increíble como Jaren Jackson Jr. o como también puede ser Fakidi, que tiene un gran impacto defensivo, y otros también el banquillo, que es muy enérgico. Ja Morant sí que es verdad que no es un gran defensor ni mucho menos, ni Desmond Bane tampoco, pero el hecho de que Jalen Wells sea una plantilla que es muy buena defensivamente, sea capaz de aportarle tanto como para ser el defensor primario, es verdad que sí, que no lo van a defender Desmond Bane y Ja Morant, lógicamente yo también lo entiendo eso, pero que le den la responsabilidad. O sea, si no es que no tenga el talento es que le están dando la responsabilidad a un jugador de segunda ronda. Entonces creo que eso muchas veces pasa un poco infravalorado, y al final es un jugador que está siendo fantástico. Otro que está siendo fantástico, que lógicamente tenía que hablar de él, es el pick número 1 del draft que escogieron los Atlanta Hawks, que es Zaccharie Sasser. Y he de deciros una cosa, para mí ahora mismo hay un redraft y muy probablemente, no sé, lo tendría que pensar, ¿vale? Pero creo verdaderamente que Zaccharie probablemente lo pondría el primero, ¿vale? Porque creo que la versatilidad defensiva que puede tener este tío en el ala no la tiene absolutamente ningún jugador del draft, y además tiene un potencial ofensivo lo suficientemente interesante como para mi gusto, ponerle por encima del resto. Al final, las últimas semanas, como su compañero, su compatriota francés, que ya hablaremos un poco de él, están jugando increíblemente bien al baloncesto, y este tío de verdad es que tiene, a mi gusto, mucho más potencial de lo que la gente piensa ofensivamente, a pesar de que no creo que vaya a ser un jugador que se genere su propio tiro a un grandísimo nivel, pero sí que está demostrando una gran mejoría, un poco como Bob Carrington con el paso de la temporada. Al final era un jugador verde, entrecomilladamente, a pesar de ser seleccionado el 1, y está promediando unos 24,6 minutos, 12,1 puntos, 3,7 rebotes, 1,2 asistencias, con 0,8 robos, 0,5 tapones y 1,3 pérdidas, tirando unos muy buenos 45% en tiros de campo, 35% de 3 y 72% en tiros libres. ¿Por qué digo muy buenos? Porque es como Alex Sarr, ¿vale? Para mí, la diferencia que tienen, por ejemplo, jugadores de este estilo es que son jugadores que empezaron tirando extremadamente mal, pero estamos hablando de cifras de porcentaje de tiros desastrosas. O sea, Zaccharie, no sé si empezó tirando unos 33% en tiros de campo y un 23% en tiros de 3, como sus, no sé, 15 o 20 partidos, y al final sí, ya ha jugado, o sea, ha jugado el doble o el triple de lo que hay, o sea, porque ya habrá jugado unos 60 partidos, si no me equivoco, 60, 65 partidos Sasser. Pero la realidad es que, o sea, sí, tiró tan mal al principio, es que está tirando muy bien últimamente, y es que yo siempre insisto en estas cosas porque al final el hecho de tener sobre todo problemas de porcentajes de tiros, además siendo un jugador que viene de jugar fuera, que se tiene que acostumbrar al juego de baloncesto americano, para mí es que Zaccharie me está sorprendiendo. Yo pensaba que iba a tener más problemas, sobre todo en el lado ofensivo. Creo que iba a estar bastante más verde de lo que está aportando. Y al final, te da ese juego de 3&D, potencialmente un jugador que te puede promediar unos 16-17 puntos por partido y dándote una defensa de élite. No va a ser un defensor de ala de all defense, pero te puede dar una muy buena defensa de campeonato. Entonces, creo que eso es suficiente en un jugador de primer pick, que en un draft que tampoco tiene grandísimas alternativas. Entonces, para mí, un punto a favor de Zaccharie Sasser, porque de verdad creo que se le está infravalorando un poco, y al final sí que no es el jugador con mejor mercado, y lógicamente también juega en Atlanta y eso nos favorece, pero deberían de hablar más de él porque se lo merece y está jugando muy bien, ¿vale? Ahora, un jugador que también me está gustando mucho esta temporada, ¿vale? Yves Missi. Personalmente, pienso que sus estadísticas están un poco infladas, bueno, y yo creo que lo pensamos todos en general, porque al final ha estado jugando en un equipo que no tiene pivots y que se le ha exigido mucho más de lo que se le debería haber exigido a un jugador como Yves Missi esta temporada. Sinceramente, está rindiendo, y es lo más importante, ¿vale? Es un jugador que está promediando de 26,9 minutos, 8,9 puntos, 8,1 rebotes, 1,3 asistencias, 1,4 tapones y 1,2 pérdidas, tirando un 55% en tiros de campo y un 63% en tiros libres. Es verdad que no es un jugador que va a espaciar el campo, y lógicamente eso con Zion Williamson no es el mejor fit, pero no penséis que no son jugadores que no estén encajando del todo, o sea, ni mal ni bien. O sea, creo que tienen un encaje neutro que ya está bastante bien, porque al final es verdad que Zion, tener pivots que no espacian absolutamente nada el campo, no le favorecen, pero creo que Yves Missi, con su capacidad atlética, en ese puesto del tanker spot sigue generando peligro, y al final creo que se puede compenetrar muy bien como otro pivot. No creo que Yves Missi vaya a ser ningún jugador que te promedie durante su carrera 35 minutos por partido, pero creo que puede ser un poco un perfil Daniel Gafford, para que me entendáis. No un jugador que a lo mejor te juega 24 o 25 minutos por partido, pero te va a jugar unos grandísimos 25 minutos por partido. Entonces,
A mí me está gustando mucho, creo que, lo que os digo, también se le está pasando un poquito por debajo del radar, porque al final juega en New Orleans, lógicamente el hecho de que se le está dando mucho protagonismo por estar en un equipo tan malo, la gente lo está mirando un poco por encima, pero creo que verdaderamente está siendo un jugador muy muy interesante y que es el pívot más atlético de este draft, más que Alex Sarr, para mi gusto, y que lógicamente tiene sus flaquezas, tiene que aprender a jugar al baloncesto, pero tampoco es el típico tío que está ultra perdido en defensa, o sea, tiene cositas que mejorar, tiene lógicamente muchas cosas que pulir, también tiene que mejorar su arsenal ofensivo, pero al final es un jugador que, o sea, los New Orleans Pelicans cogieron un pivot que era lo que necesitaban y al final le pescaron el puesto 21 del draft y Billy Smith está siendo para mí de los 10-12 mejores jugadores de este draft, entonces para mí eso ya es suficiente como para estar contentos con el pick, ¿vale? Ahora vamos a pasar a hablar del que se está comentando últimamente en estos jugadores, que es Alex Sarr, ¿vale? Probablemente Alex Sarr estaría ahí con Zaccharie Sarr todavía peleándose por ver quién es el mejor jugador de este draft. Sinceramente, a mí me está gustando mucho, ¿vale? Creo que últimamente además está jugando muy bien. Lógicamente, yo no estoy ultra hypeado con el juego ofensivo que puede llegar a desarrollar Alex Sarr, porque sí que es verdad que está promediando bien, 27 minutos por partido, 12,7 puntos, 6,7 rebotes, 2,3 asistencias, que está muy bien, ¿vale? Luego 0,7 robos, 1,5 tapones y 1,6 pérdidas, tirando un 39% en tiros de campo, un 32% de 3 y un 65% en tiros libres, pero lo que os digo como con Zaccharie, empezó tirando muy mal, o sea, paciencia, porque está mejorando muchísimo sus porcentajes de tiro, no sabría deciros, pero los últimos 2 meses está tirando un 50 o un 47, 48% en tiros de campo y un 34, 35% de 3, o sea, unos muy buenos porcentajes, ¿vale? ¿Qué pasa? Yo no soy un grandísimo fan del techo ofensivo que mucha gente le pone, o sea, personalmente no creo que vaya a ser un jugador ofensivamente que pueda llegar a desarrollar un juego ofensivo de All-Star para ser un big, pero sí que creo que puede llegar a desarrollar un juego lo suficientemente importante ofensivo como para que pueda aportar sus 16, 17 puntos por partido. No creo que vaya a ser un jugador de 20 puntos por partido, pero aún así seguirá siendo un jugadorazo, porque es un jugador que además defensivamente está impactando. Creo que se pierde más en defensa de lo que aparenta, pero al final es un jugador que tiene que aprender a jugar. El año pasado en la liga australiana jugó bien, pero lógicamente tiene que seguir aprendiendo, tiene que seguir mejorando esa eficiencia y lógicamente pues no es el mejor jugador de este draft a mi gusto y no se merece no se merece el rookie del año a mi gusto, como mucha gente lo dice, porque creo que los números brutos a lo mejor le sobrevaloran un poco comparándolo a lo mejor con los números brutos de Jalen Wells, pero Jalen Wells claramente está siendo mejor que él. Pero lo que os comento, aún así sigue siendo un jugadorazo y se merece todas las flores que le tiren, ¿vale? Ahora vamos a pasar con muchos los que consideráis el rookie del año, ¿vale? Para mí probablemente, actualmente, el segundo favorito a ganar el rookie del año. Yo os lo digo que yo no creo que me lo merezca por encima de Jalen Wells y varios suscriptores ya me lo habéis puesto que pensáis que Stephon Castle está un poco sobrevalorado y yo no os voy a negar que yo también lo pienso un poco, pero no por su culpa, o sea, creo que él es un jugadorazo, está jugando increíblemente bien al baloncesto, creo que su juego ofensivo hasta a mí me ha sorprendido un poco, yo pensaba que iba a tener peor producción de la que está teniendo. Es verdad que desde que se ha ido Wemby y tal está teniendo bastante más incremento en sus estadísticas ofensivas, pero al final es un jugador que en 25,8 minutos está promediando 14 puntos, 3,2 rebotes y 3,6 asistencias, que está bastante bien, con un robos, con 0,3 tapones, 2 pérdidas, tirando un 43% en tiros de campo, un 28% de 3 y un 72% en tiros libres. A ver, Stephon Castle, cuando vino de UConn, todos sabíamos que no iba a tener buenos porcentajes ofensivos porque no era un jugador con un arsenal ofensivo bueno, pero en la universidad tampoco. Entonces, lógicamente, él no entró al draft con ese... O sea, su puesto principal era su capacidad defensiva, su agresividad, su juego ganador, que es un poco, por ejemplo, yo lo que os he dicho muchas veces con BJ Edgecombe, que me extrañaría mucho como BJ Edgecombe, igual que me extrañaría con Stephon Castle, que no sea un jugador que esté tratando de pelear por ganar toda su carrera, porque es un jugador que se le ve que es un ganador y que es una persona... Es un deportista ganador, o sea, es que se le ve, ¿vale? Pero, lógicamente, yo ofensivamente no me lo esperaba, ¿vale? Aún así, creo que se le sobrevalora un poco. ¿Por qué? Porque mola mucho verle jugar, tiene unos highlights muy impresionantes, es un jugador muy de marketing de NBA, porque mola, ¿no? Entonces, lógicamente, yo entiendo que eso a la gente le guste, pero también hay que poner los pies en la tierra y analizar a los jugadores por lo que son. Y Stephon Castle no está siendo mejor que Jalen Wells. Está siendo mejor que absolutamente el resto, probablemente sí. Pero para mí está, por ejemplo, más cerca. Por ejemplo, yo si hiciese un redraft, probablemente yo
no sé si le cogería el primero, pero está ahí en la discusión con Alex Sarr y con Zacarias Aser. No creo que sea como dice la gente, que es buff. Stephon Castle ha sido el robo del draft, en el pick número 4 tendría que haber ido el número 1. Personalmente no lo creo. Y creo que es un jugadorazo y que lógicamente los Spurs hicieron un picazo porque, vamos, o sea, además su fit en el equipo es perfecto. O sea, creo que él y Risaser habrían sido el mejor fit para el equipo y, joder, pues creo que ellos estarán completamente encantados, ¿vale? Ahora vamos a pasar de, para mí, el que está siendo uno de los rookies tops más infravalorados de toda la temporada, que es Donovan Clingan, compañero de Stephon Castle, ahora que lo estoy pensando en Yukon. A ver, ¿qué pasa con Donovan Clingan? Que ha estado muy eclipsado por los minutos que ha tenido que compartir tanto con Robert Williams y como con DeAndre Ayton. Pero el juego que está desplegando el ex-pivot de Yukon está siendo muy bueno, o sea, 18,4 minutos, con 6 puntos por partido y 7 rebotes, o sea, 7,4, o sea, si eso hacéis el por 36, típico, el per 36, o sea, es más de un doble-doble, ¿vale? Lo cual es increíble, además de que está promediando una asistencia, 0,4 robos, 1,6 tapones y 1,1 pérdidas, o sea, si hacéis el per 36, o sea, salen unos números diabólicos de un jugador que es muy, muy interesante, ¿vale? O sea, comparación NBA, pues muy fácil siempre compararle con Walker Kessler porque tiene un poco un físico parecido, es un poco un juego defensivo parecido, pero creo que tiene un juego un poco diferente, lógicamente se asemejan porque además son pivots blancos altos que taponan bien, pero a mí Donovan Clingan me parece interesante sobre todo por una cosa, y es que sí, fijaos en ese 27% de 3, porque no es bueno y tampoco está tirando 27 tiros por partido, pero creo que es un jugador que, aunque a pesar de que se tira entre más o menos un poco menos de un triple por partido, está bien que se los tire, porque es un jugador que tiene que esforzarse en tratar de desarrollar un tiro, y creo que tiene actitud, o sea, y creo que se centra verdaderamente él, se va a centrar en su carrera en tratar de desarrollar un tiro de 3, y creo que eso le va a sumar muchísimo valor como jugador, y creo que al final, pues como la gente no ve a los Blazers, que es completamente normal no ver a los Blazers, no se percata de esto, pero de verdad es un jugador que creo que no tiene el miedo que muchos jugadores a lo mejor en su posición tendrían para tirarse triples, y a lo mejor eso es mérito del equipo de desarrollo de los Blazers y he de darle su mérito entonces, pero a mí me gusta que sea un jugador que lo intente porque al final sí, va a tener presencia en los tableros, va a ser importante en otros aspectos del juego, pero al final si es un jugador que no tiene miedo en ese aspecto de tirar triples y consigue ser un jugador que pueda llegar a tener un promedio de tirarse un triple y medio, 2 triples por partido y que tiene un 32% de 3, va a ser muy top, ¿vale? O sea, vamos a ser muy top porque además eso le juntas, aunque sea un jugador muy lento, y es verdad, y creo que en el perímetro sufre bastante, creo que es un jugador que en cuanto a movilidad, por ejemplo, no es tan lento como jugadores como pueden ser Gobert o Zakiri, y eso ya le favorece mucho porque además es un jugador que creo que el paso del tiempo le va a tratar bastante bien. A mí es un jugador que me está gustando mucho y creo que se le está infravalorando bastante, ¿vale? Por último, otro pivot, hemos tenido ahora un poco una jornada bastante seguida de pivots y es el último jugador que vamos a hablar en específico y es Kel'el Ware, ¿vale? Personalmente Kel'el Ware me está pareciendo un jugador interesantísimo. No podía dejarle fuera de este top 10 de los que quiero hablar porque para mí está siendo a lo mejor de los 3 que más me está gustando, con Bob Carrington, con Castle, con Buzelis, Ware, o sea, están siendo muy tops, ¿vale? Y Ware no se queda atrás, o sea, 21,3 minutos, 8,9 puntos, 6,8 rebotes, una asistencia por partido y 0,6 robos, con 1,1 tapones y 0,9 pérdidas, tirando un 56% en tiros de campo, un 32% de 3 y un 70% en tiros libres. A ver, a mí Kel'el Ware me parece una barbaridad de jugador. O sea, yo en el momento en el del draft me extrañó muchísimo que cayera a donde cayó, porque si no me equivoco, los Heat los cogieron a mitad de la primera ronda, exactamente en el pick número 15, sí, mirad, a mitad de la primera ronda justo, y sinceramente es que yo no entiendo cómo cayó tanto, porque al final es un jugador que me parece que tiene un potencial altísimo y en un draft en el que verdaderamente no había tanto talento, creo que había que priorizar otras cosas y creo que los equipos no lo priorizaron y es respetable, pero creo que es un jugador que lógicamente tiene que centrarse en jugar al baloncesto porque creo que muchas veces desconecta a lo largo de los partidos y lógicamente eso tiene que hacérselo mirar, pero realmente es un jugador con un potencial ofensivo increíble. O sea, estamos hablando de probablemente el jugador con el no sé si el potencial ofensivo más alto, y a lo mejor estoy un poco subido encima de, o sea, le sobrevaloro un poco, pero es que verdaderamente creo que tiene un potencial increíble, sobre todo si se le dan los tiros, si se le da la responsabilidad ofensiva. Creo que va a tardar en desarrollarse más de lo que la gente piensa. Yo eso sí que lo pienso, porque no creo que vaya a ser un jugador que el año que viene se ponga a promediar 15 puntos por partido, pero creo que puede ser un tío que en su cuarto de año de rookie, cuando tenga 23 años, esté promediando 19, 18 puntos por partido en un equipo en el que pueda ser la tercera, segunda espada, de verdad lo creo. Creo que es un jugador súper interesante y que tiene muchísimo potencial, así que
De verdad, todo mi apoyo a Kyle Lowry. Ahora vamos a pasar con los 20 otros rookies que quiero comentar. Estos sí que van a ser más rapid fire, así que voy a comentar un poquito por encima lo que me está pareciendo su temporada. Y nada, básicamente, por ejemplo, Dalton Knecht me está pareciendo un jugador de gran impacto. Creo que lógicamente su porcentaje de 3 no está siendo el mejor de lo que se podía esperar, pero creo que al final cuando un jugador va a los Lakers siempre se le sobreexige, y al final es un tío que está promediando unos 7-8 puntos por partido, si no me equivoco, pegando un 43% en tiros de campo y un 37% de 3, que son buenos porcentajes. Tampoco son una locura, pero al final Dalton Knecht es lo que es. O sea, es un jugador de 23 años que vino hecho al draft y está promediando, perdonadme, 10 puntos por partido, no 7, que me he equivocado, bueno, 9,5 para ser exactos. Y lo que os comento, al final es un jugador que venía preparado al draft, que es un tirador, pero creo que está un poco sobrevalorado, pues lo mismo de siempre, porque juegan los Lakers, pero no quita que no sea un buen jugador. Yo, de hecho, cuando fue el traspaso este de Mark Williams por Dalton Knecht, yo estaba súper contento de que no llegara a los Hornets. O sea, yo por mí me parece un jugador súper interesante. Ahora, Isaiah Collier, otro jugador que también está siendo muy interesante. Yo ya os he comentado que creo que al final le está favoreciendo un poco la situación que hay en Utah, de que no hay literalmente ningún otro base puro dentro del equipo y le está dando muchos minutos porque es el único que verdaderamente sabe dirigir el juego. Pero al final es un jugador que promedia 8 puntos, 6 asistencias y 3 rebotes, pero sus porcentajes de tiro, ya lo vimos el otro día, son lamentables. O sea, 42% en tiros de campo, 25% de 3 y además promedia 3 pérdidas por partido, lo cual hace un turnover ratio de 2, lo cual es bastante pobre, pero aún así tiene que seguir mejorando. Pero es un jugador que tiene bastante potencial como base puro y está siendo probablemente el mejor base puro de este draft, porque es que no hay otro, ¿vale? Ahora, Zach Edey, os lo he comentado antes. Sinceramente, a mí Zach Edey, yo no soy su mayor fan, pero creo que está siendo bastante mejor a lo mejor de lo que yo me pensaba. O sea, está promediando 10 puntos, 8 rebotes, una asistencia, tirando un 57% en tiros de campo, pero sobre todo lo que más me ha sorprendido a mí, que yo no me esperaba, es que está tirando un 38% de 3. Entonces, creo que eso le honra mucho, convertirse en un jugador que pueda abrir el campo. También le honra el hecho de que no tenga miedo a tirarse los triples. Lógicamente hay veces que va 0 de 5 y hay veces que se enchufa 3 de 3, pero el hecho de poder tener un jugador de ese tamaño que mida 2.24 y que pueda espaciar el campo para los Grizzlies es importantísimo, ¿vale? Luego, AJ Mitchell, un jugador que ya lo he dicho por activa y por pasiva, infravaloradísimo, un tío que el año pasado en la universidad fue increíble, que tiene una capacidad anotadora bestial y que sobre todo va a ser un jugador ultra eficiente toda su carrera. Yo personalmente tengo altas esperanzas para AJ Mitchell dentro de la NBA en general. O sea, es un jugador que sí que es verdad que está promediando 6 puntos por partido, pero está tirando 50% en tiros de campo, 43% de 3 y 85% en tiros libres. Yo de verdad creo que este tío, si es suficientemente inteligente su agente y él, se van de Oklahoma. Y no lo digo porque no quiero que esté en Oklahoma, es que verdaderamente este tío, si sale al mercado de agencia libre tras su extensión de rookie que le han firmado, es que creo que va a poder pescar sus 15 a 18 millones de euros como titular / sexto hombre como hogar de un equipo, y puede promediar fácilmente sus 14-15 puntos por partido porque es buenísimo. O sea, es que a mí este tío me parece buenísimo y no veo nunca hablar a nadie de él y me parece brutal. Perdonadme. Ahora vamos a pasar a hablar de Quentin Post, ¿vale? Sé que muchos fans de los Warriors estáis enamorados de él y sinceramente no me extraña. O sea, un jugador que robasteis en el pick 52 del draft está siendo bestial. Al final, el neerlandés, porque para quien no lo sepa, es neerlandés, está promediando 8,5 puntos, 3,8 rebotes, pero lo más importante, tirando 44% en tiros de 3, es un stretch 5 increíble. O sea, mete una cantidad de tiros increíble, pero una cosa más sorprendente es que creo que para los que no han visto muchos partidos de los jugadores, es que es un jugador bastante más atlético de lo que aparenta físicamente, y creo que eso está bastante bien. Lógicamente tiene que mejorar en los tableros, pero creo que a pesar de que no es un grandísimo rebatador, su tamaño, porque si no me equivoco mide unos 2.10, 2.13 más o menos, lo hacen que sea o sea, que supla bastante esa deficiencia reboteadora con el tamaño. Entonces, en este caso, bien, Quentin Post, un jugador muy interesante y que tiene muchas cosas que aportar a esta liga, ¿vale? Ahora vamos a pasar a hablar de Kyle Filipowski. A ver, Kyle Filipowski era un jugador que estaba proyectado para estar a mediados de la primera ronda, a finales de la primera ronda. Al final cayó por tema esto un poco de mormón y no sé qué. Bueno, normal que se quedara en Utah, ¿vale? Bueno, que se quedara en Utah, que le draftaran en Utah. Y sinceramente, ofensivamente está siendo bueno. 52% en tiros de campo y 40% de 3, promediando unos 9 puntos por partido y 5 rebotes. A mí personalmente no me enamora, creo que defensivamente tiene carencias, creo que tampoco es tan mal defensor a lo mejor como físicamente uno se puede imaginar, pero creo que es bueno jugando en el peor equipo de la NBA, pero verdaderamente en un equipo de Utah que trataría hipotéticamente de ganar un campeonato. No sé hasta qué punto es un jugador que tendría tanto impacto. Aún así es un jugador muy interesante.
Yo probablemente es un jugador que no le tengo excesivo cariño y probablemente se me tire un poquito para atrás de él, pero aún así, lo que os comento, un jugador que está produciendo a un gran nivel y siendo una segunda ronda de nuevo, ¿vale? Luego, uno de los jugadores más infravalorados de este draft, ¿vale? Keyshawn George. O sea, repito, entiendo que nadie ve a los Washington Wizards, pero Keyshawn George probablemente, o sea, estamos hablando del que está siendo el mejor defensor de ala de todo este draft. Es un jugador, y siendo lo verde que es él, porque está extremadamente verde, o sea, es un jugador que tiene muchísimos problemas, sobre todo, a veces, deficiencia, o sea, porque tira 36% en tiros de campo y 32% de 3, pero es un jugador que se le ve que va a poder llegar a desarrollar un buen porcentaje de tiros, que estoy completamente seguro, porque es un tío que es un perro, es un luchador, es un tío que se lo ocurra un montón y es que estoy seguro que es un jugador que va a tener una buena carrera en NBA, porque de verdad que es una auténtica bestia y además es un tío que mide 2'01", que tiene una versatilidad defensiva increíble, que mete buenas manos, de verdad, que a mí me tiene completamente enamorado, que Sean George está siendo increíble, ¿vale? Luego Tillon Solon, la otra cara de la moneda, ¿por qué? Ultra verde, también, pero ¿qué pasa? Que creo que Tillon, por ejemplo, no sé hasta qué punto va a poder tener un tiro confiable, y eso que yo le veo un montón, y sinceramente, es que, o sea, si estamos hablando de cosas verdes, o sea, de jugadores verdes, Tillon se lleva la corona, o sea, tiene que aprender a jugar al baloncesto, pero tiene un potencial, o sea, increíble. Defensivamente tiene un potencial increíble, creo que tiene, o sea, porque la envergadura que tiene es increíble, tiene un cuerpo que es la cosa más pastosa que he visto y descoordinada jugar al baloncesto en los últimos años, pero si le quitas eso de en medio es un jugador que todavía tiene mucho potencial, ¿vale? Ahora vamos a pasar a hablar de Justin Edwards, que fue undrafted, pero que era un jugador que, para quien lo siguiese un poco este draft años antes, era un jugador que del high school venía como uno de los proyectados para ser top 5. Lo que pasa es que cayó muchísimo y al final no fue ni drafteado. Los Sixers hicieron bien en pescarle y está siendo un jugador de ala súper interesante que les está dando juego de 3&D. Lógicamente le ha beneficiado mucho el hecho de que no juega ni Dios ahora mismo en los Sixers, pero a mí me parece que está haciendo una temporada muy interesante y creo que a Justin Edwards hay que darle sus flores porque de verdad que está siendo muy muy interesante. Y por último, para terminar estos primeros 10 jugadores, está Jacoby Walker, perdonadme, que fue drafteado con el pick número 19, si no me equivoco, por los Toronto Raptors, y al final es un jugador que el año pasado vino de Baylor demostrando que podía llegar a tener una gran capacidad tiradora, a pesar de que pudo tener unos problemas un poco de tiro, pero es que el equipo de Baylor no era nada bueno. Y al final, Jacoby Walker, sinceramente, a mí me ha decepcionado un poquito, ¿vale? Sí que es verdad que Darko no le ha dado una gran importancia dentro del equipo y que lógicamente el hecho de que no paren de añadir talento como Brandon Ingram no va a mejorar su desarrollo porque ya por delante además tiene a Grady Dick, pero personalmente a mí me ha decepcionado un poco, ¿vale? Y he de decirlo porque yo era un jugador que tenía grandes expectativas con él y no me ha gustado mucho. Lógicamente ha tenido flashes muy buenos del jugador que puede ser y yo sigo confiando en él, he de deciroslo, pero creo que ha sido un poquito decepcionante su temporada rookie, en parte también por la mala gestión que han hecho los Raptors de su plantilla y de darle importancia a los jugadores a los que tendrían que haberse dado, ¿vale? Y ahora vamos a pasar a hablar de Ron Holland, perdonadme por la foto, pero es que no había ninguna foto buena. Y es que Ron Holland, a ver, el otro día hizo un partidazo escandaloso y para quien haya estado viendo a los Pistons, o sea, vamos a ver, o sea, Ron Holland es un jugador que tiene un potencial inmenso, pero que tiene unas flaquezas también inmensas, que tiene que mejorar, que tiene que trabajar. Lógicamente el tiro es la gran flaqueza que tiene, pero también tiene otras, como por ejemplo aprender muchas veces a jugar al baloncesto. Sí que tiene cositas interesantes defensivas, porque es un jugador extremadamente atlético, es un jugador muy intenso y más fuerte de lo que a lo mejor físicamente aparenta, aunque ya aparenta que es un jugador fuerte. Y es un gran finalizador, que creo que eso es su gran fuerte, es su gran fortaleza, pero tiene que mejorar otras cosas. Y a pesar de ser un gran finalizador, a veces también le cuesta finalizar muchas veces cuando hay mucho tráfico de por medio, ya que no tiene un gran bote, pero a mí me gusta. O sea, yo soy fan de Ron Holland, yo tengo muchas esperanzas puestas en él y creo que los Pistons hicieron bien en draftearle. Lógicamente podrían haber ido con otra cosa, pero a mí me gusta, ¿vale? Me gusta y creo que va a tener un buen fit. Lógicamente ver a Sor Thompson y él dentro de pista no es lo mejor porque ninguno tira bien, pero también es la hostia porque ves a dos tíos volando por el campo, ¿vale? Entonces, después de esto tenemos a Ryan Dunn. Un jugador que se ha ido desinflando mucho con el paso de la temporada, pero quiero salir en defensa de Ryan Dunn porque se ha ido desinflando, sí, pero es que Ryan Dunn en ningún momento iba a ser un buen tirador. O sea, yo no sé si seguisteis el proceso del draft, pero Ryan Dunn en Virginia era terrible, o sea, su tiro era terrible y lógicamente no iba a llegar a ser de ser un tirador terrible en la NCAA a ser un tirador de 40% en la NBA. ¿Encontrará un punto medio? Yo personalmente lo creo, o sea, nunca ha sido un buen tirador en su carrera y yo pienso que al final ni siquiera va a ser un gran tirador, ni mucho menos, pero creo que puede ser un tirador decente de tirar un 32, 33% de 3, o inclusive un 34%,
Pero lo importante es la defensa. ¿Qué pasa? La gestión de Budenholzer está siendo terrible, los Suns dan pena y al final Ryan Dunn se ha visto en minutos muy inconsistentes y creo que si va otro entorno o si los Suns cambian mucho y cobra otro rol más constante dentro del equipo, creo que podemos ver un Ryan Dunn en el segundo año muy mejorado, ¿vale? Yo confío mucho en él porque es un jugador que a mí me encanta. Ahora vamos a pasar a Jamal Shead, un jugador que a un colega mío le encanta y normal, porque es un jugador muy interesante, ¿vale? Base, pequeñito, intenso, sabe jugar al baloncesto, que es algo que hay que apreciar también. A mí me gusta Jamal Shead, lógicamente el hecho de que es tan undersized creo que le va a penalizar toda su carrera, pero es un poco un perfil parecido a Davion Mitchell, pero a mi gusto con mayor talento ofensivo que Davion Mitchell y no tan buen defensor, pero a mí me gusta Jamal Shead, es un poco general de pista, creo que es un buen base, o sea, es un buen base, es un buen playmaker, creo que tiene la cabeza bien puesta dentro del baloncesto, pero lógicamente tiene que seguir mejorando porque creo que tiene a veces pérdidas bastante tontas, pero al final es lo que os digo, es que en Toronto a mí no me está gustando lo que se está haciendo y me gustaría ver otra cosa, sobre todo en cuanto al manejo de sus jugadores jóvenes, y creo que Jamal Shead, el hecho de que se haya desprendido por lo menos de Davion Mitchell, la ha beneficiado bastante, pero aún así, o sea, hay que darle más protagonismo porque creo que es un jugador que se lo está mereciendo, ¿vale? Ahora vamos a pasar a hablar del siguiente jugador, que es Rob Dillingham, ¿vale? Sinceramente, es lo que hay. Es lo que hay. O sea, es que el pobre tampoco se le está dando las oportunidades que se merece, pero verdaderamente tampoco hay que esperarse que Rob Dillingham fuese a ser el rookie del año esta temporada yendo a los Minnesota Timberwolves, ¿vale? Si hubiese ido a los Washington Wizards, probablemente estaríamos hablando de uno de los 3 mejores jugadores de este draft. ¿Qué pasa? Dillingham, los primeros 4 años de carrera, muy complicado que vaya a tener tanto protagonismo en un equipo de campeonato, simplemente porque, o sea, defensivamente es terrible. El otro día me dijo un suscriptor que Finch en el fondo está tratando de hacer un poco lo que hicieron en su momento con DeJounte Murray, pero el problema es que este tío no tiene los intangibles defensivos, ¿vale? O sea, es extremadamente blando y es muy muy bajo, entonces creo que eso no lo va a poder resolver en toda su carrera y lo que mejor puede hacer es esforzarse, porque por ejemplo Trae Young es un jugador que tiene un cuerpo malísimo para defender, pero al menos últimamente hay que admitir que se está mejorando mucho defensivamente y hay que decirlo también, y creo que Rob Dillingham tiene que seguir un poco ese camino, ¿vale? Ahora vamos a hablar de Cody Williams, un jugador que para muchos tendría que haber sido drafteado el número 1 del draft. Personalmente no lo creo que tendría que haberlo sido y tampoco me esperaba la mala temporada que está teniendo, aunque hay también que comprender que es un jugador que está extremadamente verde, los porcentajes de tiro no le están acompañando, el cuerpo y el físico que tiene tampoco lo acompañan, pero es que es lo que hay porque es que físicamente tampoco da para más el pobre chaval, pero bueno, es un jugador que hay que tener en cuenta porque tiene un potencial todavía muy muy interesante y joder, que tampoco hay que olvidarse de este tipo de jugadores que a la larga, a lo mejor ahora mismo no están aportando mucho, pero a la larga pueden ser jugadores muy muy interesantes, ¿vale? Luego Tristan da Silva, personalmente esperaba que fuese a tener mejores porcentajes de los que está teniendo. Sí que es verdad que cuando empezó a aportar en Orlando irrumpió muy bien, pero últimamente se ha desinflado bastante en cuanto a porcentajes de tiro, ha perdido por ello también protagonismo dentro del equipo y verdaderamente creo que va a conseguir encontrar su hueco dentro de esta plantilla porque a mí me parece un jugador muy interesante que puede poner el balón en el suelo, que eso es algo también muy importante, pero al final, como no mejore su porcentaje de tiros de catch and shoot, en Orlando no va a poder jugar porque necesitan tiro como el comer, ¿vale? Ahora vamos a pasar a hablar de Rich Shepard. Aquí me quiero parar un pelín más antes de terminar el vídeo porque, lógicamente, era el favorito antes de empezar la temporada para ganar el Rookie del Año y quiero hacer una reflexión aquí, ¿vale? Un poco también como con Rob Dillingham, pero sobre todo con Rich Shepard, y es que Rich Shepard probablemente a lo mejor sigue siendo el mejor jugador de este draft, ¿vale? Y no hay que venirse abajo porque no haya tenido el protagonismo que ha tenido y porque los minutos que está teniendo, la verdad que está jugando mal, con poca confianza, se le ve con poca personalidad dentro del campo. Creo que además, lógicamente, el hecho de que esté siendo ineficiente no acompaña, pero también tenéis que entender que un jugador que viene de jugar increíblemente bien al baloncesto, que viene a ser la estrella de Kentucky, que sus parámetros ofensivos y defensivos eran increíbles, a pesar de que defensivamente yo creo que está un poco infravalorado, o sea, sobrevalorado, pero ofensivamente digo, creo que hay que comprender que un jugador cuando va drafteado a un equipo como los Houston Rockets no se puede esperar que sea el rookie del año porque no va a tener los minutos y al final, por mucho que sea mejor y por mucho que veamos un fit increíble en los Rockets no van a darle más minutos que Jason Tate porque realmente no necesitan de lo que necesitan de un jugador de rol, no es lo que les va a dar Rich Shepard, es lo que les va a dar Jason Tate y eso también hay que comprenderlo. Entonces,
Yo personalmente no me voy a bajar del barco de Reed Sheppard porque creo que es un jugador que tiene un talento inmenso y que es buen playmaker, es un jugador que sabe jugar al baloncesto, que tiene un gran tiro y que creo que lo va a demostrar, pero a lo mejor no impacta hasta el tercer año de su carrera y no pasa nada. Es lo que hay. A lo mejor este año le traspasan los Suns en un traspaso por Booker y en los Suns explota. Pues puede ser, pero paciencia con este tipo de jugadores, porque no hay que matarles simplemente porque la primera temporada no rindan, porque la realidad es que lo que pasa es que no he tenido oportunidad. No por su nivel, sino por su situación. Y eso, lógicamente, hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Luego, Jaylen Clark, un jugador que ha sido muy interesante y que está dando un nivel increíblemente defensivo en los Wolves y que se ha ganado un puesto en la rotación de Chris Finch, lo cual que creo que es algo muy importante y que no tiene que pasar desapercibido, ya que al final eso, ganarse un puesto en la rotación de Chris Finch tiene muchísimo mérito. Y nada, personalmente a mí me está gustando un montón verle, estoy disfrutando mucho de él. Y por terminar, vamos a hablar con un jugador que creo que empezó muy fuerte la temporada y que se habló mucho de él, últimamente ya no se habla mucho. La realidad es que Jonathan Mogbo es lo que es un jugador un poco, pues, típico jugador de intensidad, enérgico de banquillo, que te da minutos, que te da fuerza, que te da presencia interior, pero tampoco te da intimidación, por así decirlo. Pero tiene los brazos muy largos, si desarrolla un buen tiro de tres puede ser un jugador muy interesante. A mí personalmente me gusta, creo que hay cositas muy interesantes en él, pero lógicamente también tiene que mejorar mucho para ser un jugador de impacto en un equipo que pretenda ganar. Y si los Raptors siguen con esa tendencia de querer ganar, a pesar de que no tenga sentido, Mogbo creo que va a perder protagonismo, pero porque no va a espaciar el campo en un equipo que necesita comer espacio al campo. Entonces, vamos a dejar aquí el vídeo. Muchísimas gracias por el apoyo. Sobre todo, muchísimas gracias por comentar el otro día todos, pues eso que preferíais, vídeos largos, vídeos cortos. Ya vi que preferís los vídeos largos, así que tenéis aquí otro vídeo largo. Y nada, eso, que muchísimas gracias por el apoyo que está teniendo de Sixman. Espero que os haya gustado un montón el vídeo. Ya me diréis vuestros qué opináis de los jugadores de este draft. La verdad que tengo la garganta agotada de hablar de tantos jugadores. Y nada, eso, que muchísimas gracias por todo. Dar like, suscribir, comentar esas cositas que sabéis porque a mí me ayudáis un montón. Y nos vemos en el próximo vídeo de Sixman. Un abrazo.